Muy buen día a todos. Mi nombre es Ivonne Muñoz, ingeniero en prevención de riesgos, y hoy vamos a trabajar en un tema clave para la seguridad de todos, el plan de emergencias. Esta no es solo una presentación, es una herramienta práctica. La idea es que cada uno de ustedes sepa qué hacer, cómo actuar y cómo proteger su vida y la de sus compañeros frente a una situación de emergencia. En una situación crítica no hay tiempo para improvisar. Lo que hagamos depende de lo que ya sabemos. Por tanto, cuando ocurre una emergencia, salimos de todos los parámetros normales. Ya no aplicar las rutinas diarias y cualquier error puede generar consecuencias graves. Por eso, lo más importante es tener claridad, orden y procedimientos definidos. Un buen manejo de la emergencia puede marcar la diferencia entre un evento controlado o una tragedia. Es por esto que una situación de emergencia escapa de los procedimientos normales de una institución. Por tanto, se requiere de un manejo especial, pudiendo requerir de una utilización de recursos internos y externos. Lo más importante es contar con un procedimiento adecuado en caso de emergencia. ¿Qué es entonces un plan de emergencias? Un plan de emergencia es básicamente un conjunto de instrucciones claras. Nos dice qué hacer, quién lo hace, cómo hacerlo. Todo esto con un objetivo principal: actuar de forma segura, coordinada y sin improvisaciones. La emergencia no empieza cuando ocurre el evento. Se gestiona en 4 etapas: prevención, preparación, respuesta, recuperación. Si fallamos en las primeras, la emergencia nos va a golpear más fuerte. Aquí trabajamos antes de que ocurra la emergencia. ¿De qué estamos hablando? De la prevención. Identificamos peligros, evaluamos riesgos y aplicamos controles. Ejemplo: revisar instalaciones, capacitar, mantener los equipos en buenas condiciones, etc. En cambio, en la preparación es inmediatamente hablar del grupo humano que compone la organización en cuanto a la preparación. ¿Y esto en qué se define? En un plan definido, en los roles claros de cada uno, señalizaciones, simulacros o simulaciones. Si esto no está claro, en una emergencia reinará el caos o el desorden. En la etapa de la respuesta, aquí ya estamos en la emergencia. Está en pleno desarrollo. Lo más importante: proteger la vida, actuar rápido, pero con control. Acciones que son claves: activar la alarma, evacuar ordenadamente, aplicar primeros auxilios en el caso que corresponda. Nunca improvisar, siempre seguir el protocolo. En palabras simples, actuar rápido, pero con control y orden. En la etapa de la recuperación, una vez controlada la emergencia, no termina el proceso. Debemos evaluar los daños, investigar lo ocurrido, aplicar las mejoras. Aquí es donde se aprende. Si no se mejora, la emergencia se repite. Objetivos del plan de emergencias: coordinar las acciones y disponer de los medios necesarios para enfrentar una situación de emergencia, minimizar los daños y perjuicios a la comunidad como consecuencia de la interrupción de actividades y servicios, minimizar el tiempo de interrupción de actividades en caso de que ello llegara a suceder. Por tanto, podemos decir que el objetivo del plan de emergencias se resume en 4 puntos claros: proteger las vidas de las personas, reducir los daños, actuar ordenadamente y coordinar con los organismos externos. Todo se hace en función de que estos 4 elementos
o 4 puntos mencionados se logren de manera correcta. ¿Por qué es importante el plan de emergencias? Un plan de emergencia no es un documento para cumplir, es una herramienta para evitar el pánico, reducir errores, salvar vidas. Sin plan de emergencias, cada uno actuaría por su propia cuenta y eso es lo más peligroso que pudiera ocurrir. Por tanto, el plan de emergencia es de gran importancia, ya que busca proteger la vida de todas las personas que están en la organización e incluso aquellas personas externas que pudieran estar presentes en el lugar. Por tanto, esto también va de la mano en disminuir las pérdidas materiales. Una buena organización evita claramente el pánico de las personas ante un evento inesperado. En los tipos de emergencias, podemos decir que las emergencias pueden venir de diferentes o de distintos tipos de orígenes. Estamos hablando de emergencias de origen técnico, origen natural, origen social. Cuando nos referimos a emergencias de origen técnico, estamos hablando de todas aquellas emergencias que son producidas por el ser humano, como lo son los incendios, las fugas de gas, las explosiones, etc. También encontramos las emergencias de origen natural y en este caso estamos haciendo referencia a todas aquellas emergencias que son producto de la fuerza de la naturaleza, como lo son los sismos, las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, entre otras. Para referirnos a las emergencias de origen social, estamos hablando principalmente a las actividades o a las relaciones personales que se hacen en grupos o congregaciones, ¿cierto? O agrupaciones de personas, donde se generan disturbios o donde se generan también amenazas como asaltos, riñas, etc. Para hablar de la organización del plan de emergencia, debemos, en este caso, indicar que es donde se definen quién hace qué, cómo y cuándo. Y en este sentido tenemos roles, como por ejemplo, encargado o el líder de emergencia, el responsable de primeros auxilios, el responsable de evacuación, el responsable de la comunicación o comunicaciones, ¿verdad? En este punto sobre las comunicaciones tenemos que hacer referencia a dos ítems, comunicación interna y comunicación externa. Cuando hablamos de comunicación interna es cómo vamos a dar a conocer la situación de emergencia o el estado de emergencia a todas las personas que congregan o que están en la organización, para que conozcan cuál es la situación actual. Y de forma paralela se tiene que activar la comunicación con los equipos de emergencia, dependiendo del tipo de emergencia que esté ocurriendo. Por ejemplo, si es un incendio, se llama inmediatamente a bomberos, pero también se llama a carabineros. En este sentido, para que carabineros en conjunto con bomberos se puedan coordinar en lo que respecta al control de las calles y corte de tránsito. El procedimiento en su conjunto o el plan de emergencias que se está diseñando o elaborando para la organización tiene estos 5 puntos donde vamos a conocer el ítem de detectar, qué tipo de alarma se utiliza, el proceso de evaluación, quién evalúa, el proceso de evacuación, cuáles son las vías y salidas, las zonas de seguridad, cuáles serían las zonas de seguridad más propicias dependiendo del tipo de emergencia,
Hablemos de del primer ítem, detectar. Detectar a tiempo es clave. Mientras antes se identifique el peligro, mejor respuesta tendremos. Aquí influye la experiencia, los equipos y la capacitación. Detectar significa la detección del peligro, el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro o la emergencia en este caso hasta que alguien lo reconoce. El tiempo va a depender de qué, de la clase del riesgo o de la emergencia que esté en desarrollo, de los medios de detección disponibles que existan de acuerdo a la emergencia. Si estamos hablando de un incendio, los detectores de humo, las alarmas, etc. Pero también dependería del tipo de edificación, las vías de evacuación disponibles, si son acotadas, si son más extensas, etc. Pero también depende el tiempo de la detección de esta emergencia, del día y la hora del evento. No será lo mismo si estamos fuera de un horario laboral o estamos en pleno desarrollo de la actividad económica, ¿cierto? Del proceso, o si en esta oportunidad, cuando se desarrolla la emergencia, estamos en un horario peak o en horario de colación. Todos estos elementos o estas pequeñas diferencias se deben abordar para cuando se generen los procesos de simulación, para justamente preparar de forma correcta a todas las personas que son parte de la organización. Evaluar la emergencia corresponde a determinar el tipo de emergencia que está en desarrollo. No toda la emergencia es igual o no todas las emergencias son iguales. Se debe evaluar cada una de las situaciones que estén ocurriendo, el nivel de riesgo, la magnitud del evento y las necesidades de evacuar. Cuando hablamos de necesidades de evacuar, tenemos que tener claro que puede ser una evacuación parcial o una evacuación completa y va a depender de el tipo de emergencia que se esté desarrollando. Siempre se tiene que actuar con criterio y con un sano juicio, con el principal objetivo en que jamás se coloque en riesgo la integridad física de las personas. Actuar sin evaluar puede agravar la situación. En este ítem, la alarma es una vez detectado el riesgo, se debe comunicar. Podemos decir también que la alarma será el tiempo transcurrido desde que se conoce la situación de emergencia, el peligro, ¿verdad? Hasta que se toma la decisión de evaluar. Y sumamente importante, se comunica esta decisión a la gente. Este es el ítem justamente del proceso de alarma, el acto de comunicar a todas las personas de la organización la situación de alarma o la situación de evacuación. El tiempo dependerá del sistema de alarma que exista, ya sean campanillas, campana, sea silbato o la propia voz, o megáfono también en algunos casos, y la instrucción y el rol que tengan las personas que van a ser de apoyo en este proceso. La alarma debe ser clara, debe ser rápida y debe ser entendida por todas las personas. Si las personas no comprenden la situación o el tipo de alarma que se está utilizando, lo más probable es que no se va a ejecutar el proceso de evacuación en forma correcta. Por lo tanto, es sumamente importante tener claro cuál va a ser el tipo de alarma a utilizar, qué tipo de alarmas va a quedar definida para una emergencia o para otra, o si va a ser una alarma de tipo general o transversal para todos los tipos de emergencia. El sistema de comunicación, principalmente para referirnos en cuanto a la comunicación del ABC, primero, en una emergencia los contactos son fundamentales. Ambulancia, bomberos, carabineros. Esto debe estar claro para todos. Así podemos nosotros claramente identificar que el ABC primero sería ambulancia, el número corresponde al 131, bomberos 132, carabineros 133.
La evacuación corresponde a la salida de las personas. El tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última a un lugar seguro o a la zona de seguridad o punto de encuentro determinado. El tiempo de la salida depende de la distancia a recorrer, número de personas a evacuar, capacidad de las vías de escape. Es importante definir o detallar o mencionar que evacuar es salir de forma segura, no es correr, no es desordenarse. Es orden, es control, es dirección clara. El tiempo depende del entrenamiento que se logre. Las vías de evacuación son una vía de evacuación, es un camino expedito, señalizado, continuo y seguro, que desde cualquier punto de la instalación conduzca al lugar designado como zona segura. Esta puede ser interna o externa. Las vías de evacuación deben estar señalizadas y despejadas, deben ser seguras para el tránsito o el flujo de la evacuación y siempre deben respetar la dirección hacia el punto de salida o el que, en este caso, se dirige a la zona de seguridad. Deben ser claras y no confusas, deben estar visibles a la vista de las personas. Las flechas de vías de evacuación podrán ser derecha e izquierda, o diagonal hacia abajo o diagonal hacia arriba, dependiendo del flujo de la evacuación que se necesita o que se requiere. Salida de evacuación se refiere a la acción de salir hacia la zona segura, interna o externa, utilizando las puertas de salida que dan a la ruta de evacuación hasta la salida exterior. También podemos encontrar salidas de emergencia que se refieren a la acción de salir por salida especial. Esto cuando la vía de emergencia está obstruida. Ejemplo, una ventana. Estos puntos de salida de emergencia no siempre están señalizados y son buenos tenerlos en consideración para situaciones de emergencia extrema, como por ejemplo el bloqueo de la salida o de la ruta convencional de evacuación, para que las personas rápidamente puedan distinguir que existen otros medios de evacuación que no son los convencionales, son de uso excepcional como única salida ante la situación de emergencia. Resumen sobre la evacuación. Primer punto, todas deben estar señalizadas, las vías de evacuación nunca deben estar obstruidas y las puertas siempre deben abrir en sentido de la evacuación. ¿Por qué en sentido de la evacuación? Porque si abren en sentido contrario, la multitud a la hora de la evacuación, todos van a querer salir y la primera persona en tratar de abrir esa puerta va a quedar aplastada por la masa de personas que se va a ir sobre ella. Por eso es importante y que las puertas siempre abran en sentido de la evacuación. Evidentemente la carga de ocupación o la cantidad de personas que está en la organización va a marcar la necesidad de que las puertas abran en este sentido y también a evaluar la apertura o la instalación de puertas específicas para la emergencia. Hay puertas especiales para este fin. Claramente no siempre se utilizan porque no siempre son necesarias en todos los tipos de organizaciones, pero dependiendo la organización se puede evaluar el uso de puertas especiales que son de contingencia para la emergencia. Se denominan puertas antipánico. Cuando hablamos de zona de seguridad, estas deben ser un lugar seguro, temporal al aire libre, que deben cumplir con características de ofrecer una seguridad para la vida de quienes se congregan en la zona segura. Es el punto donde se reunirán las personas, deben estar alejadas del peligro, debe haber un control de las personas. Aquí se debe verificar que todos estén bien, se hace el conteo de las personas.
De acuerdo a las características propias de la ubicación, se deberá analizar para cada tipo de emergencia la zona segura que más ofrezca seguridad. También hay que especificar que hay lugares que, por su naturaleza, no se logra encontrar una zona de seguridad que reúna todas las características deseables. Sin embargo, se tiene que definir la zona de seguridad que más se acerque o que de alguna manera dé algún espacio seguro. Ahora, evidentemente hay espacios donde va a ser complejo encontrarla, pero se debe agotar todas las instancias para que se logre identificar una zona segura para todas las personas de la organización. El triángulo de vida consiste en pegarse a los muebles anclados, correctamente anclados, adoptando posición fetal, nunca bajo el mueble, siempre por un costado. Tenemos que tener claro que cada uno de ustedes, al momento de un evento telúrico, un terremoto de gran magnitud, debe buscar un mueble y que por lo menos ustedes, al posicionarse al lado de este mueble, reúna un espacio suficiente para que puedan adoptar una zona, bueno, puedan adoptar primero una posición de seguridad. Vamos a denominar que la posición de seguridad va a ser una posición en cuclillas, en posición fetal, siempre cubriéndose la cabeza. En tal caso, para que ustedes tengan una consideración, el triángulo de vida se denomina así por el espacio que queda entre el mueble y los objetos que puedan caer sobre este. Se genera por lo general un espacio de sobrevivencia para aumentar la probabilidad de sobrevida, ¿cierto?, al momento de las maniobras de rescate. Como se pueden dar cuenta en la imagen, el concepto de triángulo de vida se denomina de esta manera porque queda un espacio vital que reúne las características de un triángulo. Cuando los muebles no son suficientemente altos, las personas deben tirarse al piso, siempre protegiendo con sus manos la cabeza y lo más pegado al piso. La idea es lograr, en caso de un eventual colapso, en que existan espacios vitales para que las maniobras de los equipos de rescate logren dar con las personas y las personas, mientras que está este operativo, resistan con vida lo suficiente para que sean rescatadas. Acciones prohibidas en el proceso de evacuación. No correr, no devolverse, jamás devolverse. No usar ascensores en el caso de que el edificio los tenga. Es muy importante que tengan ustedes claro y que cuando se activa la alarma y están en un proceso de evacuación, se asume por los líderes de la emergencia que todas las personas trabajadoras están en dirección o con acción de evacuar. Por lo tanto, si ya fueron avisados y están en ese proceso, jamás se devuelvan, porque el líder, si ustedes no llegan al punto de encuentro, va a determinar, por conclusión, que existen personas atrapadas. También ocurre muchas veces que las personas van en la vía de evacuación dirigida a la zona de seguridad, salen de la organización, ¿cierto? Salen de la empresa y en este caso no llegan al punto de encuentro o a la zona de seguridad, sino que se van a sus domicilios. Evidentemente, cuando hay un caos, todas las personas están preocupadas de su familia, de su grupo familiar, ¿verdad? Y en tal caso, muchas toman la decisión de irse en forma inmediata sin dar aviso. Eso pudiera arrojar en que el encargado, el líder de emergencia, al tener este desconocimiento, va a informar a las unidades de búsqueda y rescate que hay una persona atrapada, porque no los va a encontrar. Es probable que a la hora de la emergencia no exista señal
de teléfono, por lo tanto tampoco van a poder avisar, no se van a poder contactar con ustedes, entonces sumamente relevante que todos lleguen a la zona de seguridad. Una vez que se haga el proceso de conteo y sea seguro volver a su domicilio, ustedes lo podrán hacer, pero claramente el líder de la emergencia va a estar en conocimiento de que todos llegaron a su punto. Una explicación rápida y concisa del uso del extintor, podemos decir que, primero, el extintor que vamos a utilizar a la hora de una emergencia, lo que busca es minimizar o abrir paso a la hora de la evacuación para que podamos salir correctamente del edificio. Por tanto, vamos a determinar que el uso de los extintores tienen diferentes tipos de clases para poder extinguir el fuego, pero el fuego se compone de 3 componentes básicos, que sería el combustible, el calor y el oxígeno. Estos 3 elementos se activan, presentan una reacción en cadena provocándose la acción del fuego. Por lo tanto, si existe fuego a la hora de la emergencia, ustedes van a usar el extintor no tan solo para apagar ese amago. Probablemente estemos frente a una situación de emergencia, un incendio, que ya es un fuego descontrolado, y el uso del extintor les va a permitir a ustedes abrirse paso durante la emergencia. ¿Cuántas personas deben ocuparse del extintor? La mayor cantidad posible dependiendo de la emergencia. El extintor que ustedes tienen en sus diferentes organizaciones, por lo general son de polvo químico seco o de CO2. Por lo tanto, cualquiera de los extintores que ustedes tengan disponible y a la mano les va a ser de utilidad para poder abrirse paso en el proceso de evacuación. Los pasos que ustedes deben tener claro para utilizar el extintor, primero es sacar el seguro, luego sacar el gatillo, luego apuntar a la base del fuego, accionar la palanca, la van a accionar en forma pausada para que la descarga se realice con mayor eficiencia y van a apuntar, como ya les mencioné, a la base del fuego haciendo movimientos en zigzag. Acá ustedes pueden ver el paso a paso en la imagen. Recuerden, sacan el seguro, sacan el gatillo, apuntan a la base del fuego, aprietan la palanca o la manilla, toman la manguera o generan los movimientos tipo abanico de lado a lado, siempre apuntando a la base del fuego, dando la espalda al viento, ¿ya? Porque jamás pueden ustedes hacer uso de un extintor en el caso de que ocurra si el viento le está dando en su cara. Eso quiere decir que las llamas también van a ir en dirección a ustedes y por tanto el uso del extintor tampoco va a ser eficiente. Siempre se da la espalda al fuego. Muchas gracias por su participación. Recuerden completar la encuesta para que quede el registro de su actividad, de su participación y de los conocimientos adquiridos. Muchas gracias. Sus comentarios también los esperamos para mejorar estos procesos de capacitación.